Hola, vamos a trabajar ahora lo que es la parte segunda de este curso. Esta parte se refiere a lo que son técnicas de ventas. Si recordáis, en la parte primera hemos estado trabajando todo lo referente a actitud mental positiva y un poco ponernos a tono a nivel de automotivación y de autoconocimiento para poder realizar la venta. Pues bien, como os decía, en esta segunda parte nos vamos a centrar en esas técnicas concretas que nos van a ayudar a realizar una venta mucho más efectiva. En concreto, en esta cuarta clase de lo que vamos a hablar es del poder de una buena captación de clientes. Pensadlo, ¿cuál es la parte más importante de una venta? Pues al final es realizar una buena prospección. Es decir, tenemos que saber quién es un buen cliente potencial. Tienes que tener en mente que lo que estás vendiendo es tu tiempo, y si lo vendes a un cliente potencial podrás cobrar mucho más dinero que si lo estás vendiendo a otro tipo de clientes donde realmente después de una negociación consigues que te compren muy poco o prácticamente nada o nada. Entonces, al final, el principal obstáculo que los vendedores tienen para conseguir realizar una mejor captación de clientes tiene que ver con salir de la zona de confort. Es decir, solemos sentirnos mucho más cómodos trabajando con aquellos clientes que ya conocemos, con los que ya hemos realizado ventas. Y todo lo que es enfrentarse a clientes nuevos con un posible riesgo de rechazo, esto nos supone, pues bueno, una sensación incómoda. Si conseguimos perder ese miedo al fracaso, se conseguirán cerrar muchas más ventas y mucho mejores. Tenemos que saber exactamente a quién debemos dedicar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestra inversión, todo para poder vender de forma mucho más eficiente. Pregunta clave. Pregúntate constantemente, ¿dónde está mi siguiente venta? Y tienes que ser capaz de responderte siempre a esta pregunta. Piénsalo, el 10% de los mejores vendedores suelen ser los que realizan el 80% de esas ventas nuevas. Debes tratar de pertenecer a ese colectivo, a ese 10%. Hay clientes potenciales en todas partes, pero no todos son buenos y no todos son los tuyos, y tú lo sabes. Debes saber quién está a tu nivel y ser mejor poco a poco para poder vender cada vez a gente con un poder de decisión mayor. Si dedicas tiempo a saber quién es un buen cliente potencial, puedes dedicar más tiempo a esas personas y por lo tanto hacer más ventas, sentirte mejor y así seguir mejorando como vendedor. La tercera idea consiste en definir cuáles serían esas características que hacen que un cliente sea un buen cliente potencial. Bueno, debemos tener en cuenta, lo primero es que tengan una necesidad real de aquello que nosotros vendemos. Debemos saber cuáles son las necesidades que tiene ese cliente y saber si nuestro producto muy honestamente está satisfaciendo esas necesidades o no. ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Lo segundo, tenemos que identificar si la persona que tenemos enfrente es la persona que tiene el poder de decisión de compra. Es decir, si tiene la última palabra, si es quien puede realizar la compra o no. Ten en cuenta que a la gente muchas veces no le gusta reconocer que él no es el último agente en la toma de decisiones y por consiguiente lo que es recomendable es que realicéis una labor previa buscando los recursos como buenamente podáis para identificar a aquellas personas que son las que realmente van a tomar la decisión, porque tenéis que tener muy claramente identificado a la persona que tenéis enfrente si es el último decisor o no. Otra característica importante es que, bueno, tenéis que tener la capacidad de gustar a la persona que le vas a vender, a la persona que tienes enfrente. Eso es muy importante. Hay que trabajar toda la parte de empatía. Otro elemento sería identificar si estamos hablando de un comprador múltiple. ¿Qué es un comprador múltiple? Bueno, son aquellos que no solo compran el artículo que tú estás vendiendo ahora, sino que es una persona que compra muchos más artículos, bienes o servicios, y algunos de ellos son aquellos que tú también tienes en tu cartera de productos. Bueno, si realmente este es el caso y estás consiguiendo una buena empatía, bueno, la potencialidad de este cliente es mucho mayor. Por lo tanto, al final lo que debes es dedicar mucho más tiempo a este cliente, pero piensa que al final está siendo una muy buena inversión de tiempo. Otra característica de un buen cliente potencial es si es un cliente referencia dentro de un sector, es decir, si es un cliente respetado, si es de los más importantes. Debemos preguntarnos siempre si estamos actuando con este tipo de empresas o no, e incluso con las personas que sabemos que son las más importantes e influyentes dentro de una industria determinada. Último criterio, tenemos que ver si es un cliente que no supone un problema en la distribución del producto, es decir, que geográficamente está cerca, para no tener que realmente utilizar muchos recursos para poder realizar las visitas y realizar la distribución y el seguimiento de la venta. Vamos ahora a enumerar las características de un mal cliente potencial. Ten en cuenta, cuanto más rápido identifiques a un mal cliente, antes debes romper la relación. Debes dejar muy claro y de forma muy educada, pero que no vas a continuar con las negociaciones.
Esto te va a ahorrar tiempo y puedes dedicar mucho más tiempo a aquellos clientes que tienen mucho más potencial. Primera característica, ven poco beneficio en tu producto o servicio. La verdad es que al final no están muy interesados, no te hacen muchas preguntas, te hace sentir que estás ofreciendo un producto de mala calidad. Segunda característica, suele ser gente con una personalidad difícil, con una actitud negativa, son pesimistas, no son agradables. Mira, hay una regla muy básica, no pases tiempo con gente que no te gusta, porque no le vas a conseguir vender. ¿Vale? Tú al final hay una parte muy importante de empatía, de química, que es lo que va a determinar muchas veces la capacidad de venta que tú tengas, ¿no? Por lo tanto, no alargues relaciones que no tienen sentido. Rompe las relaciones cuando veas que realmente estás hablando con una persona con una personalidad difícil. Tercer criterio, si te encuentras con una persona que discute continuamente, ataca tu precio, la calidad de tu producto le parece que es insuficiente, compra la competencia, son negativos. Bueno, tú debes saber que tu producto es bueno y tienes que sentirte orgulloso de lo que estás vendiendo, tienes que ser consciente de que tú tienes un gran producto. Ten en cuenta que cuando la cosa se complica mucho en cuanto a precio y no ven otra diferenciación, bueno, ahí hay algo que te está indicando que probablemente no sea el cliente potencial adecuado. Una cuarta característica sería si están contentos con su proveedor actual. Ten en cuenta que nunca debes criticar a los proveedores, nunca debes hablar mal de la competencia. Debes preguntarte qué les hace tan feliz haciendo negocios con ese proveedor. Nuestro objetivo al final es generar ese tipo de relación con el nuevo cliente para que al final ellos hablen bien de ti a otros proveedores. Quinta característica, si son compradores que te van a comprar cantidades muy pequeñas. Ten en cuenta que se tarda casi el mismo tiempo en cerrar una venta de grandes cantidades que de cantidades pequeñas. Por lo tanto, dedica tu tiempo a aquellos clientes que tienen un potencial de venta de cantidades mucho mayores. Un sexto criterio sería si realmente esos clientes pues al final no son una buena fuente de referencia. Si la gente supiera que tú le estás vendiendo, pues no se quedarían impresionados por su nombre o por la empresa, pues realmente probablemente no es un buen cliente potencial. Y séptimo y último criterio, si estamos hablando de un cliente que es difícil distribuir su mercancía hasta ellos, porque geográficamente no están bien situados, porque es complejo acceder a ellos. ¿Cuáles son las 4 claves principales para descubrir un cliente potencial? Al final son 4 formas de pensar en lo que hacemos habitualmente, pero bueno, ordenado y sistematizado de una manera que nos ayude a hacerlo de una manera más eficiente. Primero, especialización. Se basa en pensar que tu producto se creó para un cliente particular y para satisfacer una necesidad determinada. ¿Qué hace tu producto para tu cliente? ¿Cómo va a mejorar su vida? Segunda clave, diferenciación. ¿Cómo y en qué se diferencia tu producto? Si no te diferencias bien, acabarás discutiendo por el precio. Así que debes pensar, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Si no tienes una ventaja competitiva, debes encontrar una. Si no, de verdad, no podrás realizar una buena venta. ¿En qué eres el mejor? ¿Cuál es tu área de superioridad? Saber en qué eres mejor que tu competencia va a ser crítico a la hora de realizar una buena venta. Tercera clave, segmentación. ¿Qué compradores pueden beneficiarse de tu producto? Y cuarta clave sería concentración. Utiliza siempre la regla del 80-20. Hay que concentrarse en aquellos clientes que suponen el 20% en numérico, pero que van a representar el 80% de las ventas. Por último, vamos a hablar del análisis de clientes potenciales. Antes de hacer una buena captación, debes saber la respuesta a una serie de preguntas que vamos a formular ahora. Debes responderlas siempre para poder encontrar un cliente potencial con el que comenzar las negociaciones. Estas preguntas, la verdad, numératelas y contéstalas. Son importantes a la hora de formular tu propuesta de valor. ¿Quién utiliza tu producto o servicio hoy? ¿Quién lo hará mañana? ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Por qué alguien debería comprar tu producto o servicio? ¿Por qué debería comprártelo a ti y no a otro vendedor? ¿Por qué debería comprárselo a tu empresa y no a otra empresa de la competencia? ¿Por qué tu cliente compra? ¿Qué beneficios le está reportando a tu cliente comprarte? ¿Por qué no está comprando a la competencia? Para poder responder a estas preguntas, debes dirigirte al menos a tus últimos 10 clientes y preguntarles por qué te están comprando a ti. Tienes que entender muy claramente quién es tu competencia. Si puedes responder a estas preguntas, podrás mejorar tus debilidades. Las claves de las ventas están en pensar continuamente quiénes son tus mejores clientes potenciales, dónde están, cómo puedes dedicarte a ellos con más tiempo, cuál es tu ventaja competitiva real y quién puede beneficiarse de esa ventaja competitiva.
La parte más importante de las ventas es la captación. Los vendedores con más éxito desarrollan la mayor cantidad de análisis sobre quiénes son los mejores clientes potenciales, para de esta forma realizar más ventas en un periodo razonable de tiempo. En esta clase has aprendido conceptos muy importantes y muy potentes sobre lo que es la captación y cómo puedes aplicarlas a tu trabajo de ventas para aumentar tu facturación de forma más rápida y fácil. La actividad que te propongo para esta clase es que reflexiones sobre las siguientes preguntas. Primera, ¿cuáles son los 3 beneficios que adquieres si aprendes a hacer una buena prospección? Segunda, dime 3 características de una captación excelente. Tercera, ¿qué tipo de clientes pueden beneficiarse de tu producto? Cuarta, enumera 3 razones por las cuales un cliente potencial debería comprarte a ti y no a tu competencia. Y por último, piensa en una acción que vas a llevar a cabo para implementar lo aprendido en esta clase.